El sol apenas se asomaba en el horizonte cuando la noticia explotó en todos los titulares. Trump, el expresidente que nunca dejó de ser noticia, se descaró públicamente con una serie de declaraciones que han encendido aún más la tensión entre México y Estados Unidos. Y para colmo, Marco, figura clave y vínculo directo con Washington, anuncia su llegada a México justo después del brutal ataque a Clara. Mientras tanto, en el epicentro de este torbellino, Claudia Sheinbaum no solo responde, sino que exhibe un exceso de poder que pocos esperaban ver. Hoy desmenuzamos todo lo que esto significa, las conexiones ocultas, los mensajes detrás de los actos y el futuro inmediato de una relación bilateral que pareciera tambalearse sobre un hilo muy delgado. Hace apenas unas semanas, el ataque contra Clara, figura pública muy cercana al gobierno mexicano, generó conmoción y alarma no solo en la sociedad civil, sino también en los círculos políticos. La violencia, cargada de un mensaje claro y directo, no fue un acto aislado ni fortuito. Desde el principio se intuía que detrás de ese acto había más que simples criminales comunes. Había una intención política, un aviso, una amenaza velada para quienes desafían ciertos intereses. Y es aquí donde entra en escena Donald Trump. A pesar de no ser el actual presidente, sus palabras y movimientos continúan impactando la política de la región. En un giro inesperado, Trump decidió pronunciarse con una declaración agresiva que pone sobre la mesa nuevas tensiones y revela la presión que se está ejerciendo desde Washington. No se trata solo de un discurso político cualquiera, sino de un mensaje directo y descarado que busca influir en la dinámica interna de México. La llegada de Marco no es casualidad. Marco es ese enlace directo, ese emisario que representa los intereses estadounidenses en México y que ahora debe navegar un terreno cada vez más complejo. Su visita responde a la necesidad de contener una crisis que puede salirse de control si no se actúa rápido, pero también representa un intento por controlar la narrativa, por imponer límites y reglas claras sobre lo que Washington está dispuesto a tolerar en el país vecino. Pero mientras todo esto sucede en el plano internacional, en la arena local la gobernadora Claudia Sheinbaum no se queda atrás. En un acto que ha generado tanta admiración como controversia, Sheinbaum ha decidido mostrar un poder que va más allá de lo esperado. Su respuesta al ataque contra Clara, su postura firme frente a las presiones externas y la forma en que exhibe su autoridad son reflejo de una nueva etapa política en México. Sin embargo, este exceso de poder también abre preguntas inquietantes. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar para defender su posición? ¿Qué significa esto para la democracia y el equilibrio de poderes en el país? Este guión no es solo un relato de hechos. Es un análisis profundo que busca entender la complejidad de una situación que, aunque aparentemente fragmentada, está conectada por hilos invisibles pero poderosos. Desde las calles donde se produjo el ataque, pasando por los pasillos del poder en Ciudad de México, hasta las oficinas en Washington, cada movimiento, cada palabra, cada gesto tiene un peso político enorme. Y lo que está en juego no es menor. No solo se trata de la seguridad de una persona, sino de la estabilidad de todo un sistema político, de la relación entre dos países que están irremediablemente vinculados y de la manera en que la política interna puede ser influenciada por intereses externos. En este video vamos a sumergirnos en el contexto político que llevó al ataque contra Clara. ¿Quién es ella y por qué su figura representa un símbolo clave? La reacción descarada de Trump, cómo su discurso y acciones repercuten en la dinámica bilateral y qué mensaje real está enviando a México. El papel de Marco, qué significa su llegada, cuáles son sus objetivos y qué puede esperar el país ante esta visita. La exhibición de poder de Claudia Sheinbaum, sus movimientos estratégicos, su discurso público y lo que esto revela sobre la nueva política mexicana. Un análisis geopolítico que nos ayude a entender cómo esta crisis se inscribe en un escenario más amplio de poder, influencia y control en América del Norte. A lo largo de este recorrido descubriremos cómo la política ya no es solo cosa de discursos en conferencias o negociaciones formales. La política se hace en las calles, en las decisiones que parecen pequeñas pero que cambian el curso de la historia.
en las alianzas y rupturas que se tejen en la sombra. Prepárate para conocer una historia de poder, traiciones, amenazas y valentía. Una historia que no solo afecta a México y Estados Unidos, sino que tiene repercusiones para toda la región. Y sobre todo, una historia que está en marcha, que evoluciona minuto a minuto y que nosotros seguiremos de cerca para contarte cada detalle. Hace unas semanas, una noticia sacudió a México. Un ataque violento contra Clara, una figura pública que desde hace tiempo ha sido un símbolo de resistencia, denuncia y lucha contra la corrupción. Sin embargo, este ataque no debe verse solo como un hecho aislado de violencia, sino como un fenómeno que refleja y expone una compleja red de tensiones políticas, sociales y económicas que atraviesan al país y que tienen una dimensión mucho más profunda y trascendente. Para entender el impacto y la relevancia de este atentado, primero debemos comprender quién es Clara. Clara no es simplemente una activista o una política más. Representa un modelo de lucha que desafía a sectores muy poderosos que no solo operan en la política local, sino que tienen conexiones internacionales. Ella ha levantado la voz en contra de la impunidad, ha exigido transparencia, ha denunciado la corrupción sistémica y ha defendido los derechos humanos en contextos que han dejado en evidencia las debilidades estructurales del Estado mexicano. Por eso, el ataque a Clara no es un simple acto de violencia, sino una señal clara de que hay intereses poderosos dispuestos a usar la intimidación y el miedo para frenar procesos de cambio. Cuando un grupo o una persona recibe un ataque con estas características, el mensaje es para todos. La violencia puede ser un mecanismo para silenciar, para crear miedo, para evitar que ciertas voces críticas prosperen y sigan haciendo eco en la sociedad. Esta situación se enmarca dentro de una crisis más amplia, una crisis de seguridad que México vive desde hace años, pero que hoy se agrava con la inestabilidad política y las crecientes tensiones sociales. La incapacidad o en ocasiones la complicidad de algunas autoridades para garantizar la protección de actores clave es uno de los síntomas más evidentes de un sistema en colapso o en transición difícil. Además, el contexto internacional no puede ser ignorado. México, por su posición geográfica y estratégica, es un territorio de enorme interés para diversas potencias, especialmente para Estados Unidos. La influencia estadounidense en la política y la seguridad mexicana es histórica, pero en los últimos años se ha vuelto más evidente, a veces incluso abiertamente intervencionista. Cuando suceden hechos como el ataque a Clara, muchas veces se interpretan como parte de una jugada más amplia, donde no solo están involucrados actores nacionales, sino también internacionales. El uso de la violencia política y la intimidación puede ser visto como un instrumento para preservar determinados intereses económicos y geopolíticos. En este caso, el ataque puede entenderse como un mensaje tanto para Clara como para el gobierno mexicano y la sociedad. Ciertos cambios o cuestionamientos no serán tolerados. Este escenario genera un ambiente de tensión en el que la política mexicana se ve presionada desde múltiples frentes. Internamente, los gobiernos locales y federales enfrentan el reto de mantener el orden, mientras que externamente, actores como Estados Unidos presionan para que México ajuste sus políticas de seguridad y cooperación a sus intereses. La vulnerabilidad de figuras como Clara demuestra que la violencia se ha convertido en un recurso recurrente para tratar de imponer agendas políticas y económicas, pero también evidencia la necesidad urgente de transformar los mecanismos de protección y de justicia en México. No basta con condenar los ataques, es necesario cambiar las estructuras que permiten que estos hechos ocurran con impunidad. La gravedad del ataque y su simbolismo tienen repercusiones directas en la percepción que la sociedad tiene sobre la seguridad y la gobernabilidad. Cuando una figura pública que trabaja por el bien común es atacada, se genera una sensación de inseguridad que trasciende a la población en general. Esto provoca desconfianza hacia las autoridades, miedo en la ciudadanía y, en última instancia, un debilitamiento del tejido social. Por otro lado,
Este ataque pone en evidencia la urgencia de un diálogo político más honesto y profundo. No se puede continuar con la simulación ni con políticas superficiales que no aborden las causas estructurales de la violencia y la corrupción. Clara, como símbolo de esta lucha, obliga a pensar en reformas reales que garanticen la protección de los derechos y de las voces críticas. Finalmente, el impacto de este ataque no solo se mide en términos de seguridad o política local. Tiene una dimensión geopolítica que implica la relación con Estados Unidos y otros actores globales. La vulnerabilidad de México ante las presiones externas, la instrumentalización de la violencia como método para influir en la política interna y la crisis de legitimidad de las autoridades forman un cóctel explosivo que debe ser analizado con detenimiento. La noticia de que Marco Rubio, uno de los senadores más influyentes de Estados Unidos, tiene previsto visitar México tras el ataque a Clara, ha generado un enorme revuelo. Pero esta visita no debe entenderse simplemente como un acto diplomático rutinario o una muestra de solidaridad. Al contrario, se trata de un movimiento estratégico que revela mucho sobre la nueva dinámica geopolítica que se está gestando en la región y sobre cómo Estados Unidos está buscando reposicionarse frente a México en un momento particularmente delicado. Para entender el verdadero significado de la llegada de Rubio, es necesario primero recordar quién es este político. Dentro del panorama estadounidense, Marco Rubio es conocido por su postura dura en temas de seguridad, migración y relaciones exteriores, especialmente en lo que respecta a América Latina. Su trayectoria refleja un compromiso firme con la línea dura contra el narcotráfico, la corrupción y la influencia de actores que él considera adversarios, como China o Rusia. En este sentido, Rubio no es un visitante casual. Su agenda siempre incluye la defensa de intereses estadounidenses y la promoción de políticas alineadas con Washington. La visita a México, por tanto, se interpreta como un gesto cargado de mensajes explícitos y no tan explícitos. En primer lugar, sirve para mostrar apoyo al gobierno mexicano ante la crisis de violencia y la inseguridad que atraviesa el país, representada en este caso emblemático por el ataque a Clara. Pero también es una manera de recordar que Estados Unidos está muy atento a lo que ocurre en su frontera y que está dispuesto a intervenir políticamente cuando considera que sus intereses están en juego. Este escenario crea una nueva dinámica que se caracteriza por una mayor presión de Washington sobre México, pero también por la posibilidad de que haya negociaciones y acuerdos que, aunque no se anuncien públicamente, marquen el rumbo político y económico de México en los próximos meses. Rubio es un hombre pragmático y conoce bien el poder de la negociación, por lo que su visita seguramente incluye el análisis de escenarios, propuestas de cooperación y también advertencias. Uno de los puntos clave de esta agenda es la cuestión de la seguridad. La violencia y la corrupción en México no solo afectan al país, sino que tienen repercusiones directas en Estados Unidos, sobre todo en términos migratorios y de control fronterizo. Rubio ha sido un ferviente defensor de endurecer las políticas migratorias y de seguridad fronteriza, y su llegada a México podría significar un intento de presionar para que se tomen medidas más estrictas en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, incluso si estas medidas implican concesiones políticas difíciles para el gobierno mexicano. Además, la visita de Rubio se produce en un momento en que la relación bilateral está tensa, no solo por la inseguridad, sino también por cuestiones comerciales, energéticas y de política exterior. La administración estadounidense ha mostrado una postura más agresiva y menos tolerante hacia México en temas clave, como el control del flujo migratorio y la lucha contra las redes criminales transnacionales. Este contexto complica las negociaciones y eleva el nivel de confrontación, lo que hace que la visita sea aún más relevante. Por otro lado, esta visita debe analizarse en el marco de la competencia geopolítica global. Estados Unidos está reconfigurando sus alianzas y su presencia en América Latina en un contexto en el que China y Rusia están aumentando su influencia. México es un país estratégico en esta disputa, tanto por su cercanía geográfica como
por su peso económico y político. La visita de Rubio puede interpretarse como un intento de reafirmar la hegemonía estadounidense en la región y de evitar que actores externos consoliden posiciones que Washington considera adversas. Esta dinámica añade una capa extra de complejidad a la situación interna de México. Por un lado, el gobierno mexicano debe lidiar con la presión de Washington para tomar medidas más drásticas en seguridad y cooperación. Por otro, debe atender las demandas y necesidades de una población que exige justicia, transparencia y respeto a los derechos humanos. Equilibrar estos factores sin perder autonomía ni legitimidad es un desafío mayúsculo. En este contexto, el papel de figuras como Claudia Sheinbaum, que ha salido a exponer lo que considera excesos o intervencionismos, es fundamental. Sheinbaum representa una postura crítica y defensora de la soberanía nacional, que no está dispuesta a aceptar presiones externas sin cuestionarlas. Su discurso busca dar voz a un sentimiento creciente en México de que el país debe definir su propio camino, sin depender demasiado de las decisiones de Estados Unidos o de otros actores externos. El choque entre las posturas de actores como Rubio y Sheinbaum no es solo una disputa política interna, sino una manifestación de la tensión geopolítica que define la relación México-Estados Unidos en estos tiempos. Mientras Rubio representa el poder y la presión de Washington, Sheinbaum encarna la resistencia y la búsqueda de autonomía nacional. Este enfrentamiento es un reflejo claro de cómo los procesos políticos internos están profundamente entrelazados con dinámicas internacionales. La llegada de Rubio también tiene un efecto directo sobre la percepción pública y la opinión política dentro de México. Para algunos sectores, su presencia es bienvenida porque representa apoyo y compromiso para enfrentar la crisis de inseguridad. Para otro, simboliza la intromisión y la falta de respeto a la soberanía nacional. Esta división refleja las múltiples facetas de la realidad mexicana y la complejidad de la situación que enfrenta el país. En definitiva, la visita de Marco Rubio es mucho más que un hecho diplomático o una muestra de preocupación. Es una pieza clave en un tablero donde se juegan intereses nacionales e internacionales, donde la seguridad, la política y la geopolítica se entrelazan para definir el futuro inmediato de México. Entender esta visita en toda su profundidad es esencial para comprender las presiones y los desafíos que enfrenta el país y para evaluar las decisiones que tomará su gobierno en los próximos meses. Claudia Sheinbaum, figura clave en el escenario político mexicano, ha decidido tomar un papel protagónico tras los hechos recientes alrededor del ataque a Clara y la visita de Marco Rubio. Su postura pública ha sido contundente, señalando lo que considera excesos y posibles intentos de intromisión en la soberanía mexicana. Pero esta reacción no solo es un acto de defensa política. Es una declaración que refleja la complejidad y las tensiones que se viven dentro del país, marcadas por un contexto donde la seguridad, la autonomía y las relaciones internacionales están en un delicado equilibrio. Para entender plenamente la importancia del papel de Sheinbaum en este escenario, es necesario primero conocer quién es ella y cuál es su peso político actual. Ex jefa de gobierno de la Ciudad de México y una de las voces más firmes dentro del movimiento que apoya la actual administración federal, Sheinbaum ha construido su imagen como una defensora de la justicia social, la transparencia y la soberanía nacional. Su discurso enfatiza la necesidad de que México tome el control pleno de sus decisiones, especialmente cuando se trata de temas que afectan directamente la seguridad y la integridad del país. La exposición que hizo Sheinbaum de lo que considera un exceso en las acciones y discursos provenientes de Estados Unidos y específicamente de figuras como Marco Rubio debe entenderse en este marco. Para ella, cualquier intento de presión o intervención que menoscabe la capacidad de México para manejar su propia seguridad y política interna no solo es inaceptable, sino peligroso para la estabilidad del país. Esta postura tiene un fuerte componente político, pero también un claro mensaje hacia la sociedad mexicana, que debe haber un límite en la influencia externa, por más justificada que parezca. Este mensaje de Sheinbaum no es un simple gesto retórico.
refleja un sentimiento creciente en amplios sectores de la población que se sienten cansados de la percepción de que México es un país subordinado o demasiado dependiente de decisiones tomadas fuera de sus fronteras. La historia de México, con episodios donde intereses extranjeros han intervenido en su política, alimenta una sensibilidad especial hacia cualquier acto que se interprete como una injerencia. En este sentido, la defensa de Sheinbaum conecta con un sentimiento nacionalista y de reivindicación soberana que cobra fuerza en tiempos de crisis. Además, la crítica de Sheinbaum pone en evidencia una de las contradicciones más profundas del momento: la necesidad de cooperación con Estados Unidos para combatir la inseguridad y el narcotráfico, frente al rechazo a ser objeto de presiones que podrían comprometer la independencia política. Esta tensión es una línea fina que el gobierno mexicano debe caminar con cuidado, para no perder ni el apoyo internacional ni la legitimidad interna. El contexto actual obliga a analizar también cómo la figura de Sheinbaum representa un contrapunto frente a la línea dura que encarnan políticos estadounidenses como Rubio. Mientras que la visita de Rubio lleva implícita una agenda basada en la presión y el control, Sheinbaum enfatiza la defensa de los derechos y la soberanía. Esta diferencia no es solo política. Es un reflejo de las distintas visiones sobre cómo debe construirse el futuro de México. En este marco, la exposición del exceso no solo es una crítica directa hacia los actores estadounidenses, sino también una advertencia a los propios actores internos que podrían estar dispuestos a ceder demasiado terreno. Sheinbaum apunta a mantener firme el control político y a preservar la autonomía mexicana, incluso en situaciones de crisis y presión. Esta defensa firme busca fortalecer la confianza interna y enviar un mensaje claro a Washington: México no está dispuesto a negociar su soberanía como moneda de cambio. El impacto político de esta postura es amplio. Internamente, Sheinbaum fortalece su imagen como líder capaz de enfrentar la presión externa y representar los intereses nacionales con determinación. Esto le otorga mayor peso dentro del círculo de poder y frente a la opinión pública. Por otro lado, genera tensiones diplomáticas que podrían complicar las negociaciones y el diálogo bilateral, pero que al mismo tiempo exigen un mayor nivel de respeto y equilibrio en las relaciones. Por supuesto, no todas las voces dentro de México están alineadas con esta posición. Algunos sectores consideran que la apertura y la cooperación con Estados Unidos son necesarias y que las críticas públicas a figuras como Rubio podrían dificultar la solución de problemas urgentes. Este debate refleja la diversidad de opiniones y la complejidad de gobernar en un contexto marcado por múltiples presiones y riesgos. Más allá de las disputas políticas, la exposición de Sheinbaum sirve también para visibilizar un problema central: la fragilidad institucional y el desafío que representa para México construir un Estado fuerte y autónomo, capaz de manejar sus asuntos sin depender excesivamente de actores externos. En un mundo globalizado, esta tarea no es sencilla, pero es indispensable para garantizar un desarrollo sustentable y una paz duradera. En conclusión, la figura de Claudia Sheinbaum y su postura crítica frente a los excesos y la presión externa representan un capítulo fundamental para comprender el momento político actual en México. Su defensa de la soberanía, la justicia y la transparencia no solo enfrenta a actores internacionales, sino que también pone sobre la mesa las contradicciones internas y los retos de gobernabilidad que atraviesa el país, en tiempos donde cada decisión tiene repercusiones profundas. Entender estas dinámicas es clave para anticipar lo que vendrá y para evaluar el futuro de la relación México-Estados Unidos. La llegada de Marco Rubio a México tras el ataque a Clara no es un simple evento diplomático. Es un movimiento cargado de simbolismos y mensajes implícitos que reconfiguran la percepción y el rumbo de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. Rubio, senador por Florida y una figura clave dentro del ala más dura del Partido Republicano, representa un segmento político estadounidense que no oculta su postura agresiva y su interés por imponer una agenda rígida en materia de seguridad y política migratoria. Su visita, en este contexto,
adquiere una dimensión mucho más compleja y estratégica. Para comenzar a entender el significado de esta visita, es crucial ubicarla dentro del momento político de máxima tensión que viven ambos países. El ataque a Clara, una figura pública cercana a las autoridades mexicanas, ha desatado no solo una crisis de seguridad, sino también un choque diplomático que pone en tela de juicio la manera en que Estados Unidos interviene o influye en asuntos internos de México. Rubio llega justo en este punto, cuando la necesidad de diálogo y cooperación se entrelaza con la desconfianza y la percepción de imposición. Rubio no es un político cualquiera en el Congreso estadounidense. Su carrera se ha caracterizado por una retórica firme y a menudo polémica sobre temas relacionados con la seguridad nacional, la lucha contra el narcotráfico y la migración. Ha sido un defensor acérrimo de políticas restrictivas y ha promovido sanciones y presiones que desde la perspectiva mexicana se ven como intentos de coacción y de limitación a la soberanía. Por ello, su presencia en México despierta suspicacias sobre cuáles serán sus verdaderas intenciones y qué mensaje busca enviar. El hecho de que Rubio haya decidido viajar a México en un momento de crisis sugiere que Washington está interesado en reforzar su influencia directa y supervisar de cerca la evolución de los acontecimientos. La visita puede entenderse como una señal para el gobierno mexicano. Estados Unidos no solo está vigilando, sino que también quiere marcar la agenda y asegurarse de que sus intereses sean prioritarios en las políticas de seguridad y justicia. Esto añade una presión adicional sobre las autoridades mexicanas, que deben balancear la cooperación con la defensa de su autonomía. Desde la perspectiva mexicana, la visita de Rubio es un acto que obliga a repensar la dinámica de poder y la manera en que se manejan las relaciones diplomáticas. No es solo una cuestión protocolaria o de cortesía. Implica negociaciones delicadas y una confrontación indirecta sobre los límites de la influencia extranjera. El gobierno mexicano, representado en buena medida por figuras como Claudia Sheinbaum, ha dejado claro que no está dispuesto a ceder espacio en su soberanía, lo que complica la labor de diplomáticos y funcionarios en ambos lados. Además, la llegada de Rubio reabre el debate sobre la estrategia mexicana frente al crimen organizado y la inseguridad. Mientras Estados Unidos insiste en políticas de mano dura, sanciones y control fronterizo, México enfrenta la necesidad de implementar soluciones integrales que aborden las raíces sociales, económicas y políticas del problema. La visita de Rubio puede verse como un intento de presionar para que México adopte medidas más severas, pero también como una oportunidad para abrir un diálogo sobre modelos alternativos que podrían beneficiar a ambas naciones. Otro aspecto relevante es el contexto electoral en Estados Unidos, donde figuras como Rubio buscan consolidar su posición política y mostrar resultados en temas de seguridad y migración que son prioritarios para su base electoral. La visita a México también cumple una función simbólica para fortalecer su imagen y demostrar un liderazgo activo en la política exterior, algo que no siempre es bien recibido por la opinión pública mexicana, que ve en estas acciones una forma de intervencionismo. En el ámbito mediático, la visita de Rubio se convierte en un foco de atención y análisis. Los medios mexicanos e internacionales se preguntan qué negociaciones se están llevando a cabo, qué compromisos se están pactando y cómo afectarán estas decisiones a la vida cotidiana de millones de personas. La transparencia y la comunicación se vuelven esenciales para evitar malentendidos y para que la sociedad civil comprenda las implicaciones de esta interacción. Pero más allá de la política y los discursos, la visita tiene un impacto concreto en la percepción que tienen los ciudadanos de ambos países sobre la relación bilateral. Para muchos mexicanos, la llegada de Rubio puede ser interpretada como una señal de presión o control, lo que alimenta sentimientos de resistencia y nacionalismo. Para los estadounidenses, especialmente aquellos que apoyan la línea dura, representa un paso necesario para garantizar la seguridad y el orden. Esta dualidad refleja la complejidad de un vínculo que es inseparable pero también conflictivo. Finalmente, es importante destacar que la visita de Marco Rubio no ocurre en un vacío, sino en un escenario internacional marcado por rivalidades geopolíticas, tensiones económicas y desafíos comunes como la migración masiva y el narcotráfico transnacional.
En este contexto, México y Estados Unidos deben encontrar caminos que les permitan colaborar sin sacrificar sus principios fundamentales. La visita de Rubio, con sus aciertos y controversias, puede ser un punto de inflexión para redefinir esta cooperación, siempre y cuando ambas partes estén dispuestas a dialogar con respeto y equilibrio. Después de recorrer este entramado político, diplomático y social que rodea la visita de Marco Rubio a México tras el ataque a Clara, queda claro que estamos ante un momento crucial en las relaciones entre ambos países. No se trata solo de un viaje o de un gesto protocolario, sino de un episodio que refleja las tensiones, los intereses cruzados y las complejidades que definen esta relación tan profunda como conflictiva. Lo que vemos es una lucha silenciosa, pero muy palpable, entre la soberanía mexicana y la influencia estadounidense. México quiere afirmarse como un país capaz de tomar sus propias decisiones en materia de seguridad y justicia, mientras que Estados Unidos busca proteger sus intereses, imponiendo a veces condiciones que pueden resultar incómodas o incluso invasivas. La visita de Marco Rubio simboliza esta dualidad. Es al mismo tiempo una señal de presión política y una invitación a negociar un futuro común, aunque no sin choques y fricciones. Esta dinámica no es nueva, pero se agrava por las circunstancias actuales, el aumento de la violencia, la polarización política en ambos países y la fuerte presencia mediática que amplifica cada movimiento. La sociedad civil, los gobiernos locales y las fuerzas políticas están obligados a navegar en este terreno delicado, donde cada palabra y cada acción pueden ser interpretadas como un acto de colaboración o de confrontación. En medio de esta complejidad, destaca la figura de Claudia Sheinbaum, quien ha decidido exhibir con firmeza los excesos y las presiones que vienen del exterior, defendiendo una narrativa de dignidad nacional y autonomía política. Su postura no solo es política, sino también simbólica. Representa la voz de un México que exige respeto y que no está dispuesto a ser tratado como un peón en el tablero de ajedrez geopolítico. Esto genera apoyo entre amplios sectores, pero también tensiones con quienes prefieren mantener una relación más pragmática y menos confrontativa con Estados Unidos. Por su parte, la figura de Marco Rubio encarna una visión estadounidense que privilegia la seguridad y el control, a menudo mediante métodos estrictos y poco flexibles. Su llegada al país es un recordatorio de que los intereses estadounidenses no se desdibujan y que la lucha contra el narcotráfico, la migración irregular y la inseguridad fronteriza seguirá siendo una prioridad para Washington. Lo que está en juego es mucho más que políticas públicas. Es la definición misma de la relación entre dos países vecinos que comparten historia, economía y fronteras, pero también desafíos y diferencias profundas. El ataque a Clara, que detonó esta crisis, es un símbolo de la fragilidad de la seguridad en México y de las complejidades que enfrenta el gobierno para proteger a sus ciudadanos, especialmente a aquellos involucrados en política y activismo. Este evento ha sido utilizado como un mensaje, un símbolo que trasciende el hecho puntual y que apunta a un conflicto más amplio, tanto interno como externo. La interpretación y respuesta a este mensaje determinarán en gran medida el rumbo de los próximos meses y años. En definitiva, estamos frente a un momento decisivo para la diplomacia mexicana y para la política interna de ambos países. La visita de Marco Rubio no solo marca un punto de inflexión, sino que abre la puerta a múltiples interrogantes. ¿Podrá México mantener su soberanía frente a la presión estadounidense? ¿Será posible encontrar un equilibrio que permita cooperación sin subordinación? ¿Cómo influirá este episodio en la opinión pública y en las próximas decisiones políticas? Lo que sí queda claro es que esta historia está lejos de concluir. La agenda seguirá siendo tensa y llena de desafíos, pero también llena de oportunidades para renegociar la relación y para construir un futuro más justo y seguro para ambos pueblos. La clave estará en la voluntad política, en el respeto mutuo y en la capacidad de escuchar no solo los intereses, sino también las voces ciudadanas que claman por seguridad, justicia y dignidad. Así que si te interesa entender la realidad,
política que se vive hoy entre México y Estados Unidos, este es un episodio que debes seguir muy de cerca. Las decisiones que tomen los líderes, las reacciones de la sociedad y la manera en que se manejen las crisis serán determinantes para el bienestar de millones de personas. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo y detallado. No olvides suscribirte, dejar tus comentarios y compartir este video para que más personas entiendan la complejidad y la importancia de estos temas. Estamos viviendo tiempos cruciales y la información clara y veraz es la mejor herramienta para enfrentarla. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desentrañando los hechos que moldean nuestra realidad. Hasta entonces, mantente informado, crítico y comprometido.